tal? Espero que todo por sus casas vaya muy bien y de igual manera pues que ustedes se encuentren con mucha salud y bienestar. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la perspectiva de género en filosofía de la ciencia, particularmente desde la filosofía feminista. Y en esta ocasión vamos a regresar entonces sobre uno de los problemas más tradicionales de la filosofía de la ciencia, que es acerca de la distinción entre una descripción de las prácticas científicas y una prescripción o una visión normativa de las mismas. Y para ello pues vamos a valernos de la propuesta de Helen Longino en ese sentido, pues justamente ella, a pesar de que toma en cuenta y adopta muchas de estas perspectivas feministas y las incluye dentro de su labor y su reflexión filosófica, de todas maneras sigue insistiendo sobre la pregunta acerca de la normatividad, de qué manera la filosofía puede mantener o puede continuar una tarea de tipo normativa en relación a la ciencia. Entonces, Helen Longino parte de un reconocimiento de cómo las perspectivas feministas acerca de la ciencia han llevado a desarrollar nuevas formas de conocer el mundo que no pasan tanto por la invención como sí por revivir y reevaluar tradiciones ya existentes, pero que habían sido suprimidas o relegadas a un estatus no científico debido al gran peso de una visión más bien patriarcal de la ciencia. Esa recuperación de otras tradiciones es lo que lleva más bien a muchas de estas filósofas feministas a un cuestionamiento de la distinción precisamente entre contexto de descubrimiento y de justificación. De modo que centrarse en el último, es decir, quedarse únicamente con la visión centrada en la justificación y cuáles son los criterios lógicos que la sostienen, es una forma de invisibilizar los procesos y decisiones que en efecto pueden llegar a dejar de lado a grupos al momento de hacer ciencia, entre los cuales se incluyen las mujeres, pero no solamente, ¿no? También están todos los problemas que atraviesan de raza, de clase y pues otras cuestiones de género que no se limitan únicamente a las mujeres, sino también lo que tiene que ver con las disidencias sexuales y pues toda la parte trans. Aunque eso ya se ha ido reflexionando y problematizando, digamos, más en las últimas 2 décadas, ¿no? Y finalmente lo que estamos leyendo y la propuesta nuclear de Longino pertenece más bien a los 90. Sin embargo, y aquí es donde Helen Longino, digamos, entra como a poner su propio grano de arena en toda esta discusión. Esto no quiere decir que el contexto de justificación carezca de relevancia o la pierda, sino que más bien para ella lo que se requiere es una nueva aproximación a la normatividad que pueda ser compatible con esas otras formas de hacer ciencia. De ahí surgen entonces 2 preguntas. La primera, ¿es la búsqueda del conocimiento un intento de dominación inevitable? Y aquí entonces está ella poniendo en cuestión justamente esta noción de la ciencia como una manera de controlar, manipular o dominar la naturaleza, ¿no? Que ese fuera el objetivo principal de la ciencia. Y la segunda pregunta sería, ¿hay criterios de conocimiento distintos de la habilidad para controlar los fenómenos que se pretende conocer? Con base en estas 2 preguntas, entonces, Longino nos va a presentar 2 estrategias para tratar de abordar este cambio en la manera como se concibe la normatividad de la ciencia. Un primer grupo de estrategias tienen que ver específicamente con el sujeto que hace ciencia, mientras que ambas tienen que ver con el sujeto que hace ciencia. La cuestión es, el primer grupo de estrategias, según ella, pretenden cambiar cómo se concibe ese sujeto, mientras que el segundo grupo de estrategias lo que pretenderían hacer es multiplicar esos sujetos, de modo que haya una mayor diversidad. Entonces, en cuanto al primer grupo de estrategias, que son las que pretenderían cambiar al sujeto de conocimiento, aquí lo que aparece es una crítica a una teoría del individuo que conoce que está hermanada con todas las teorías empíricas acerca del conocimiento. En este caso, lo que tenemos es una concepción del sujeto que presenta los siguientes rasgos.
Es un sujeto libre de afectos, apetitos y pasiones, es decir, es un sujeto que es epistémicamente autónomo. Es un sujeto desencarnado cuya conciencia es además transparente para sí mismo y es un sujeto neutral con respecto de los valores y por lo tanto tendría que ser totalmente incondicionado. Con respecto a esas tres características entonces es que ella va a enumerar y a describir cuáles han sido las estrategias entonces que pretenden cambiar ese sujeto. Entonces, estas estrategias van a tener uno o varios, una combinación de estos tres factores que ella lista a continuación y pues que les voy a pasar a exponer. El primero de ellos es centrarse en los campos que han estudiado y analizado incorrectamente las vidas y cuerpos de las mujeres. Aunque se pueden corregir algunos de los sexos masculinistas, el problema con esta aproximación es que el sujeto como entidad cognitiva de autoridad se mantiene incólume, ¿no? O sea, lo que se hace es ir y ver en qué prácticas científicas se han estudiado los cuerpos de las mujeres y entonces desde ahí se empieza a buscar cómo se puede configurar ese otro sujeto que en efecto pueda estudiar esos cuerpos de una manera más adecuada. Sin embargo, la noción del sujeto como una noción, como el paradigma, ¿no? Como el estandarte de la autoridad epistémica no se cuestiona. El segundo grupo, o la segunda característica más bien, que tendrían algunas de estas estrategias, tiene que ver entonces con las epistemologías del punto de vista, como la que habíamos visto anteriormente con Sandra Harding. Aquí entonces la legitimidad epistémica recae sobre los agentes epistémicos oprimidos y desposeídos. En este caso, hay un rasgo particular, como ser mujer, no establece una conexión directa con una posición de opresión, sino que hay grados que es importante reconocer. De ahí que Longin entonces se pregunte cuál es el punto de vista apropiado y cómo podemos identificarlo. Es importante señalar aquí que el requisito normativo es el que lleva a Longino a hacer esta pregunta en lugar de reconocer el carácter inherentemente conflictivo de la propuesta de Harding y en ese sentido su potencial de diversificación. Sí. Esto es importante porque precisamente la pregunta que está haciendo Longino es, bueno, si decimos que hay un punto de vista privilegiado, ¿cuál es? ¿Cómo sabemos o cómo lo elegimos? ¿Cuáles son los criterios que se nos ofrecen para saber cuál es el punto de vista privilegiado para hablar de la ciencia en estos casos? Pero ahí digamos sí viene una crítica humilde de mi parte y pues sobre todo a partir de la lectura de Harding que realizamos y pues, que cada quien ha hecho por su cuenta. A mí no me parece que la propuesta de Harding sea justamente, así como la de Haraway, que digamos están muy cerca, sobre todo en ese momento de los 80 y principios de los 90, no me parece que el problema sea justamente definir cuál es la perspectiva o punto de vista privilegiado para hablar de eso, sino mostrar de qué manera los puntos de vista se construyen y son problemáticos. Y en ese sentido entonces lo que importa es estar, o más bien abocarse a ese análisis, ¿no? A esa reflexión cuidadosa de cómo es que se construyen esos puntos de vista, más que definir cuál es el punto de vista legítimo. Pero bueno, la última característica, el último rasgo que señala Longino en estas estrategias es el de atender la psicodinámica de la individuación, es decir, hay una autonomía dinámica que está íntimamente ligada a los afectos, de modo que la relación entre quien conoce y lo que conoce no es de dominio, de control, sino de interdependencia. Pero entonces, y aquí es donde viene el cuestionamiento de Longino, ¿cómo juzgar que una orientación afectiva es epistemológicamente superior a otra? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las objeciones y las preguntas que le hace Longino a este primer conjunto de estrategias pasan constantemente por una preocupación normativa. ¿Cómo determinar cuál es superior? ¿Cómo determinar cuál es la legítima? ¿Cómo estimar o evaluar cuál es la posición realmente privilegiada? ¿Sí? Y por eso es que ella sostiene, desde su visión, que es importante seguir entonces pensando esta cuestión de la normatividad. Ahora bien,
tenemos el segundo conjunto de estrategias, que son aquellas que pretenden multiplicar a los sujetos. Entonces aquí ya no se trata de un individuo de conocimiento, sino de una comunidad interactiva dialógica que favorece la transformación crítica del conocimiento. Aquí entonces vamos a tener distintos aspectos que pueden estar de nuevo mezclados en esta propuesta, donde se incluyen foros públicamente reconocidos para discutir las evidencias de una teoría, así como los métodos y los supuestos y los razonamientos involucrados en la producción de ese conocimiento. Es asimismo también un tipo de estrategias donde debería haber una transformación de los discursos en respuesta a las críticas, por eso ella le daba ese énfasis a la parte dialógica. Es también un conjunto de estrategias donde debería haber estándares de evaluación de teorías que fueran públicos, ¿sí? Este es el carácter más directamente normativo en todo esto. Y por último, en este grupo de estrategias tiene que haber una igualdad de autoridad intelectual que implica la exclusión de perspectivas disidentes. Entonces, ¿qué es lo que le importa a Longino con este segundo tipo, grupo de estrategias? Donde creo yo que ella instala la suya propia y a partir de la cual ella empieza a construir también lo que va a ser su propia propuesta de una normatividad epistémica con una perspectiva de género. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es separar la idea de consenso de aquella de un acuerdo de una comunidad científica completa. Es decir, el consenso no es que todas y todos estén de acuerdo sobre lo mismo, sino que el consenso nos va a hablar de algo más, y eso lo voy a ir señalando ahorita en un momento. Y también va a ser importante para ella tomar distancia del ideal de una verdad absoluta y unitaria. Esa va a ser la manera entonces, digamos, esos serían los dos presupuestos básicos, ¿no? Transformar la noción de consenso, alejarse de una noción de verdad absoluta y unitaria. Y por lo tanto es a partir de esas dos ideas que entonces ella habla de esta multiplicación de sujetos, es decir, nos va a ofrecer una propuesta de corte pluralista. Entonces, en este caso, ella va a recurrir a la visión semántica de las teorías, donde las teorías se entienden como especificaciones de una estructura mayor que no es verdadera ni falsa, ¿no? En tanto que es mera estructura, no tiene un contenido y por lo tanto no se puede determinar cuál es su valor de verdad. Las especificaciones de esa estructura pueden comprenderse en términos de metáforas y analogías, como ella lo señala, rescatando sobre todo la propuesta de Marie Hessel. Y esas metáforas y analogías son entonces las que señalan como problemáticas muchas de las teorías feministas, es decir, cómo muchas de estas metáforas y analogías que se usan en las teorías científicas precisamente son de corte patriarcal, masculinista, machista. Y entonces ahí es donde se puede empezar a hacer una crítica a ello. Ahora bien, esto no señala como tal un problema en la estructura de conocimiento, sino en el tipo de relaciones. En este caso, la manera como se ilustran algunos de esos aspectos, recurriendo a figuras patriarcales o a imágenes heterosexistas, a modos de producción económica, de manejo y de flujo de la información, entre otros, que no deshacen por completo las teorías, ¿no? Entonces, criticar estas imágenes, estas metáforas, estas analogías, no nos lleva a desbaratar, a destruir por completo la estructura teórica. Lo que hay que hacer entonces es señalar dónde están esos problemas y revisar cómo es que se están construyendo esas relaciones y cómo es que la estructura se está llevando a este tipo de relaciones específicas. En este caso, entonces, la visión semántica no pretende un isomorfismo total, por lo cual se puedan cuestionar partes de la estructura que sean las de interés para nosotros. Es decir, no se pretende que la estructura sea isomórfica con la realidad, sino que lo que interesa es el proceso de adaptación de la estructura a aquello que está siendo conocido o que está siendo manipulado en los laboratorios, por ejemplo. Y entonces donde hay que poner atención es en ese tránsito de la estructura a los fenómenos y cuáles son las estrategias que se están utilizando para llevarlo a cabo. Muy bien, entonces, si seguimos esta idea de Longino, el conocimiento científico no puede aislarse completamente de la noción de control, ¿no? Finalmente, eso es lo que se está haciendo en gran parte de las
prácticas científicas, ¿no? Particularmente si estamos hablando del trabajo de laboratorio, del trabajo de campo, donde siempre hay una preocupación por el control de las variables que se están poniendo ahí en juego. Sin embargo, esa forma de control se puede matizar y para hacerlo entonces nos podemos enfocar en los objetivos de los estudios científicos y los tipos de control que lo hacen posible. Es decir, de qué manera los resultados que se están obteniendo en una práctica científica van a tener consecuencias en el plano social fuera de la práctica científica. En ese sentido, entonces, a lo que apunta Longino con su noción de consenso es que más allá de que sea un consenso universal, unitario y homogéneo de todas y todos los participantes de una práctica científica, lo que se busca es el refinamiento, la corrección, el rechazo y el intercambio de modelos. Esa sería la manera entonces como ella entiende el consenso a partir de esta disposición dialógica capaz de corregir constantemente lo que está ocurriendo en las prácticas científicas.